Salve discípule. En esta lección hablaremos de la cuarta declinación. Conocerás las desinencias de sus casos, sus características principales y sus particularidades. Declinatio cuarta. Los sustantivos de la cuarta declinación presentan las siguientes características. Tienen tema en U y se caracterizan por la terminación us del genitivo singular. Comprende además sustantivos masculinos y femeninos terminados en us y sustantivos neutros en u. Vamos a comenzar mostrando el paradigma de los sustantivos masculinos y femeninos en us, en singular. El caso nominativo tiene su desinencia en us como manus. Genitivo tiene su desinencia en us como en manus. Dativo tiene su desinencia en ui como en manui. Acusativo su desinencia en como en manum. Vocativo tiene su desinencia en us, queda manus. Y el ablativo tiene su desinencia en u como en manu. Nota 1. Como podrás darte cuenta, hay algunas desinencias que se parecen, como aquellas de los casos nominativo, genitivo y vocativo. Sin embargo, recuerda que podrás identificar el caso correcto de acuerdo al contexto en el que se encuentra la palabra. Ahora continuemos con los mismos casos en plural. El nominativo tiene su desinencia en us como en manus, el genitivo tiene su desinencia en como manum, el dativo tiene su desinencia en ibus como en manibus, el acusativo tiene su desinencia en us como en manus, el vocativo tiene su desinencia en us como en manus y el ablativo tiene su desinencia en ibus como en manibus. Nota 2. Del mismo modo que sucedió en el paradigma del singular, como puedes notar, hay algunas desinencias que se parecen, como aquellas de los casos nominativo, genitivo, vocativo, así como las de dativo y ablativo. No obstante, reitero que la clave para reconocer el caso correcto de la palabra será el contexto. Nota 3. En algunos autores es frecuente el dativo singular en u en vez de ui. También algunos sustantivos tienen el dativo y ablativo plural en ubus o ibus indistintamente. Ahora conocerás el paradigma de los sustantivos neutros en u en singular. Nominativo. Tiene su desinencia en u como cornu. Genitivo tiene su desinencia en us como cornus. Dativo tiene su desinencia en ui como cornui. Acusativo tiene su desinencia en u como en cornu. Vocativo también tiene su desinencia en u como en cornu. Y el ablativo tiene su desinencia en u como en cornu. Nota 4. Una característica de los sustantivos neutros es que comparten las mismas desinencias. Los casos nominativo, acusativo y vocativo, tanto en la declinación en singular como en plural. Y el ablativo mantiene su desinencia en u. Ahora continuemos con los mismos casos en plural. El nominativo tiene su desinencia en ua, como en cornua. El genitivo tiene su desinencia en como en cornum. El dativo tiene su desinencia en ibus, como en cornibus. El acusativo tiene su desinencia en ua, como en cornua. El vocativo también tiene su desinencia en ua, como en cornua. Y el ablativo tiene su desinencia en ibus. Nota 5. Del mismo modo que sucedió en el paradigma del singular, como puedes notar, hay algunas desinencias que se parecen, como aquellas de los casos nominativo, genitivo, vocativo, así como las de dativo y ablativo. No obstante, reitero de nueva cuenta que la clave para reconocer el caso correcto de la palabra será el contexto. Ahora que ya conoces la cuarta declinación, finalmente hablemos de la quinta declinación, por lo cual también aprenderás a reconocer las desinencias de sus casos, sus características principales y sus particularidades. Empecemos con que tienen tema en e y se caracterizan por su genitivo singular en ei. Comprende además sustantivos femeninos en es. Comencemos mostrando el paradigma de los sustantivos en singular. El nominativo tiene su desinencia en es
como en fides. El genitivo tiene su desinencia en ei, como en fidei. El dativo tiene su desinencia en ei, como en fidei. El acusativo tiene su desinencia en em, como en fidem. El vocativo tiene su desinencia en es, como en fides. Y el ablativo tiene su desinencia en e, como en fide. Nota 1, como podrás darte cuenta, hay algunas desinencias que se parecen, como aquellas de los casos nominativo y vocativo y la del genitivo y ablativo. Sin embargo, recuerda que podrás identificar el caso correcto de acuerdo al contexto en el que se encuentra la palabra. Ahora, continuemos con los mismos casos en plural. El nominativo tiene su desinencia en es, como en fides. El genitivo tiene su desinencia en erum, como en fiderum. El dativo tiene su desinencia en ebus, como en fidebus. El acusativo tiene su desinencia en es, como en fides. El vocativo también tiene su desinencia en es, como en fides. Y finalmente el ablativo tiene su desinencia en ebus, como en fidebus. Nota 2. Del mismo modo que sucedió en el paradigma del singular, como puedes notar, hay algunas desinencias que se parecen, como aquellas de los casos nominativo, acusativo, vocativo, así como las de dativo y ablativo. No obstante, la clave para reconocer el caso correcto de la palabra siempre será el contexto. En esta lección aprendimos cuáles son las desinencias de caso de la cuarta y quinta declinaciones. Espero que el estudio de esta unidad te sea de gran utilidad. Gratias vobis et in proximum.